punto de terminar 2020, un año que puso a la humanidad de rodillas por la pandemia del coronavirus. La sociedad mundial ha recibido un golpe directo de la naturaleza, una naturaleza agobiada por la falta de sensibilidad y cordura de la humanidad que parece destruir cualquier ecosistema en el mundo. El 2021 se percibe esperanzador, pero con la pregunta a cuestas, ¿se habrá aprendido la lección? En México más de 118,000 muertos por el virus, al momento, un sistema de salud deficiente y un gobierno federal que todo lo quiere arreglar con promesas. Un año de simulaciones como la de Emilio Lozoya, de realidades como la detención en Estados Unidos del exsecretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, por delitos de narcotráfico. Un año más de despilfarros en el gobierno de Quirino Ordaz, al terminar de construirle un estadio al empresario Ricardo Salinas Pliego, un parque central a sus familiares, reconstruir la zona turística de Mazatlán a beneficio de sus amigos y socios hoteleros y de él mismo. Un año que vio caer la última esperanza en este gobierno de justicia, al salir librados de todo delito exfuncionarios corruptos. Un año que se va y se lleva miles de muertos. Un gobierno estatal que significó más de la podredumbre seccional de corrupción e impunidad. En este sentido, nada que festejar. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Sinaloa, uno de los estados que permanece en amarillo en esto de los colores que prácticamente nadie los cree, sobre todo las personas que viven en esos estados donde pues se dice que hay amarillos, hay naranjas, hay rojos, incluso hay verdes, pero eso ha sido la constante en este año 2020. El COVID que azotó todo el mundo y también, por supuesto, a nuestro país y nuestro estado. Hoy vamos a platicar de un resumen de lo que fue, o lo que casi fue 2020, en un mundo en donde pues, la pandemia azotó brutalmente en algunos lugares. Y nada más hay que recordar que el 2019 acá en Sinaloa pues, se caracterizó por ese jueves negro, ese 19 de octubre, que pues, pasó a la historia como uno de los días pues más violentos aquí en Sinaloa y también marcó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Quirino Ordaz Coppel aquí. Bueno, creo en mi juicio que 2020 pues marca otras situaciones, marca con esto del general Cienfuegos que fue detenido en Estados Unidos, marca que López Obrador pues tiene una manera muy simplista de decir estas verdades a medias, mentiras o lo que usted le quiera llamar a todo eso que él llama pues las mañaneras, en donde da todo tipo de mensajes. Muchos de ellos pues no son 100% ciertos y otros pues tienen que uno interpretarlo. Está lo del avión, están varias cosas que hoy vamos a hablar en esta mesa. Lo invitamos a que se quede y para ello le presento a mis compañeros y amigos. Ernesto Saldaña García. Un saludo para Sinaloa, para todo México. Ojalá y este año 2021 que venga tengamos salud y el resto lo hacemos nosotros. Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? Un saludo a todos y esperando exactamente que el 2021 sea un año mucho mejor, mucho mejor. Es el deseo de esta mesa para usted. Esperemos que 2021 traiga todos los favores, traiga todas las venias y sobre todo, como dice acertadamente, creo que es algo importante, salud, lo demás yo creo también que ya viene por añadidura. 2020, un año que fue brutal en algunos lugares con esto del COVID y fue también una enseñanza, fue también cómo se mostró este pueblo ante una pandemia que parecía de ciencia ficción y que en enero de este mismo año se empezó a dar esta preocupación y todo lo que ha pasado en relación a ella pues nos ha demostrado que somos un pueblo que no aprende, no tiene esa conciencia de sociedades que se cuidan unas a otras y estamos terminando el año diciendo pues que cada quien se salve como pueda y las autoridades diciendo todo tipo de mentiras, todo tipo de manipulaciones y nadie, absolutamente nadie en los gobiernos le da a uno una veracidad de datos porque están siempre a la interpretación. Tenemos, como le dije, esto de la detención de Salvador Cienfuegos Cepeda, el, pues, digamos, hombre fuerte militarmente hablando en el gobierno
de Peña Nieto, tenemos por supuesto lo de el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien pues se decía que iba a tener todo el peso de la ley, se hizo toda una novela de varios meses. Ahorita nosotros pues, no sabemos dónde está, pero lo que sí se comenta es que está en su casa disfrutando de un convenio que hizo con el gobierno en el sentido de que pues iba a hablar, iba a cantar, como lo dijo por ahí algún periodista. El detalle es que este 2020 se suscitan muchísimas cosas en donde López Obrador es, como siempre, el punto de partida. Y aquí en Sinaloa, pues, se construyeron estadios, se siguieron construyendo estadios desde que entró Quirino, pues, se empezaron a construir estadios, se remodeló totalmente Mazatlán, el negocio de Quirino Ordaz y sus hoteleros, y es uno de los gobiernos que menos transparencia tiene, más corruptos por donde todos le puedan ver, y no pasa absolutamente nada. El Congreso totalmente abnegado a lo que diga Quirino, y las instituciones, tanto públicas como ciudadanas, de combate a la corrupción, pues simple y sencillamente nada más han sido parte de lo mismo. Alejandro, cerramos un 2020 pues con la esperanza de la vacuna, pero también con la preocupación de que, por ejemplo, en la Ciudad de México ya se empiezan a dar estos casos de que ya no hay camas, de que ya se saturó totalmente el sistema hospitalario y de que regresan a rojo de un día para otro y no se ve por dónde la ciudadanía tome conciencia de el peligro real de este virus. Sí, es en efecto, yo creo que hay un consenso generalizado de que el impacto del coronavirus brutal, con un desbarajuste en todos los términos políticos, económicos y sociales, es lo que marca al año que se va y amenaza con continuar en el año que viene. Creo yo que lo que está pasando en la Ciudad de México, lo que vimos, por ejemplo, ayer domingo en la ciudad de Culiacán, que estaba todo saturado, todos los centros comerciales saturados, saturadísimos. Y que están en amarillo todavía. Mientras el gobierno, por fin, el gobierno federal y el gobierno estatal están emitiendo mensajes uno tras otro, de todas las formas posibles, llamándole a la gente a que tome las precauciones, cuando anteriormente habían guardado cierta permisibilidad en esto. Inclusive el presidente pues había resistido a poner el cubrebocas, el gobernador abrió sectores estratégicos como turismo, como casinos, como cines, como todo lo que tiene que ver con el negocio fue reabierto, cuando aquí todavía el coronavirus no se había ido, y ahí está la estratégicos para él, que sigue siendo que sigue siendo una amenaza. Pero también hay que destacar que detrás de toda esta preocupación, después del sufrimiento del coronavirus, se escondieron los mismos males que ha sufrido México y Sinaloa, y utilizaron esta pantalla enorme del coronavirus para... Les cayó como anillo al dedo. Para repuntar en corrupción, en impunidad, en tratos desde el poder, negocios del poder, perdón. Entonces, también tenemos que rescatar todo esto de ese año, ¿no? Porque no es justo que como sociedad nos clavemos nada más con el miedo a la pandemia y que le perdamos el miedo a todos estos monstruos de mil cabezas que están todavía atacando, como es el caso de la corrupción. Decía que en este gobierno del Estado se perdonó ya por completo todos los hechos de corrupción que fueron señalados con índice de fuego cuando inició el gobierno de Quirino Ordaz Coppel. Como muestra, pues están el caso Echeverría, el caso Villarreal, exsecretario de Administración de Finanzas, el Colchongate, el tiburonario de Mazatlán, esos grandes hechos de corrupción que ahorita ya están prácticamente perdonados, y en el plano nacional, pues ya lo mencionábamos ahorita al entrar, la impunidad también para Lozoya, para Cienfuegos, para la familia Bartlett, para el primo y la hermana del presidente de la República. Entonces, quiero destacar yo que esto se quiso tapar
tapar con el enorme manto negro del coronavirus para que los ciudadanos pues no percibiéramos, ¿no? Y se generaron, usando el coronavirus, condiciones idóneas para que siguiera la gran tranza sexenal en Sinaloa y en México y que no lo sintiéramos porque nosotros pues nos estamos cuidando de la pandemia. Porque en este sentido, Ernesto, por ejemplo, esto de 2019 cierra con lo del Jueves Negro y pues es un punto muy, muy negro, por así decirlo, al gobierno de López Obrador. Pero, por ejemplo, Alfonso Durazo, que fue una de las piezas claves en ese operativo, por lo menos lo debió de haber sido, pues dejó el gobierno y ahora anda tras una gobernatura, ¿no? Acá en Sonora. Se desdibuja totalmente el gobierno de Andrés Manuel porque un día están algunos, otro día están otros, los cambian por un lado, se cambian por otro, y no, en mi punto de vista, yo todavía no veo una idea central en el gobierno de López Obrador. Yo todavía no veo, es que el gobierno de López Obrador se caracteriza por esto, digo, a favor de la ciudadanía. Para mí se caracteriza en toda esa mitomanía que tiene y todas esas interpretaciones de los tiempos, por supuesto, coronado por el coronavirus. Bueno, eso ya depende de cada quien, creo yo. Mira, la idea central que yo le veo retomando lo que tú estás diciendo, porque traía yo también aquí unos puntos que observar, pero contestando tu pregunta, la idea central es tratar de encontrar esos orígenes de, digamos, donde haga sinergia la sociedad. Sí, nos dimos cuenta, retomando lo del año pasado, el Jueves Negro, el narco tiene la capacidad de secuestrar una ciudad entera de 1 millón de habitantes, porque fuimos rehenes de ellos y seguimos en nuestra mente siendo rehenes de ellos. Pero con hacer, digamos, baños de sangre no vamos a solucionar nada. Aquí cuestionamos cientos de veces la guerra sin sentido, la guerra contra el narco que declaró Felipe Calderón. Y creo yo que la única manera es tratando de recomponer la sociedad desde su base. Hay gente que ha criticado mucho los puntos éticos de López Obrador, yo ya los leí, y diciendo, yo no le voy a enseñar eso a mis hijos. Yo por lo personal tampoco, pero no está de más que un gobierno que dentro del artículo 4 de la Constitución mexicana habla que debe de velar por las familias, diga, bueno, vamos a declarar una serie de principios éticos rectores que son a voluntad y, digamos, a discreción de cada quien si los quieren seguir o no los quieren seguir. Saldaña, pero ¿no habría también una voluntad a sí misma para la política? ¿No Bueno, pudiera haber un manual ético y moral para la política? Ya hay en la ley de responsabilidad de los servidores públicos. Pero como lo que tú estás diciendo, sí. O sea, si le doy esto a la sociedad, ¿por qué no también bueno, se lo doy a es la que si tú ves, esto va para todos, independientemente. Pero así no, bueno, en sí. mi punto de vista, así bueno, no lo ve yo Andrés estoy Manuel. tratando de responder tu pregunta. Porque hubo mucha inconformidad en ciertos sectores conservadores del país. Y no quiero mencionar partidos porque yo los vi en las redes sociales, pero es opcional. Por ejemplo, y te voy a poner ejemplo, si Andrés Manuel se quita el cubrebocas, esos sectores conservadores lo critican de falta de liderazgo moral. Quieren que él sea un líder moral y tiene que serlo porque es el presidente de la República. Pero luego cuando ese líder moral que es criticado por ciertos sectores por quitarse el cubrebocas y no servir de ejemplo ético y moral al país, dice, les sugiero un código de ética, no me lo vas a sugerir porque tú no eres quien me lo vas a sugerir a mí. Entonces lo piden a gritos y cuando lo da en forma opcional se enojan y lo recriminan a gritos. Entonces ahí también hay una discrepancia. Eso, haz de cuenta que estoy viendo la novela o la película de Pedro Infante, ustedes los ricos, nosotros los pobres, y que al final terminan una anécdota de Ismael Rodríguez que dicen que no nos entendemos los ricos ni los pobres, porque no nos conocemos y no nos queremos conocer y establecemos barreras entre nosotros y esas barreras están llenas de odio. ¿Quiénes son los ricos? ¿Quiénes son los pobres? Bueno, cada quien va a saber eso, porque puede ser rico de corazón o pobre, cada quien como yo soy fifichairo. Tú también, yo creo, ¿no? No, eres fifichairo. No, si pones a Ismael Rodríguez y a ustedes los ricos y nosotros los pobres, eso, pues yo sí conozco el barrio, yo sí conozco que quede en la conciencia de cada quien.
Cambiando de tema, que creo que aquí mi reflexión es eso, que hay que conocernos, ¿sí? El tema ya habían dicho del coronavirus, la vacuna que viene, el nuevo rebrote que se está en Inglaterra y en Francia, en varios países diciendo, el Colchón Gate traía aquí como asunto, lo de Aristóteles Sandoval, yo creo que es el primer exgobernador que yo recuerde que lo ejecutan en forma y de esa forma, ¿no? Y de esa forma, que ahí habla de una falla de los aparatos de inteligencia del Estado mexicano. Si el señor estaba metido con el narco, ¿por qué no se le fincaban responsabilidades? Y si el señor estaba amenazado, ¿por qué no lo sacaron de ahí de alguna manera? Las precandidaturas de Morena, que ya ha habido roces ahí. ¿Qué otros puntos? Genaro García Luna, el general Cienfuegos, Lozoya, Ancira, Rosario Robles, Juan Collado, etc. Y a nivel internacional, las elecciones en Estados Unidos es un punto de giro estratégico. Biden gana, llega otra filosofía, Wall Street, lo que sea, algunas cosas positivas, otras no tanto, y la creciente pugna entre las dos potencias del mundo que van a definir muchas de las políticas que sigamos en el resto de los países, la pugna entre China y Estados Unidos. Eso es lo que he visto hasta ahorita. Sí. Y otra cosa que ahorita voy a andar. En el sentido del narco, cuando hablamos o cuando yo menciono el 19 de octubre, que es un punto clave para los gobiernos de tanto Andrés Manuel como Quirino, y vemos todo esto de el narco metido en todos lados, no lo hablo en el sentido de que está la violencia, los narcos por un lado, los buenos por otro, no, hablo de un país en donde el narco manda y en donde el narco se ha visto que tiene el poder y la jerarquía para poner y quitar gobernantes y quizás hasta conciencias, ¿no? Eso ya depende de cada quien. Pero que el poder empresarial de estos señores empresarios que tienen toda una red en el país en donde nada más jalan los hilos, creo que eso es lo más importante, más allá de que cada quien vea lo bueno o lo malo de esto. Lo que pongo en la mesa es que existe y que mientras exista hay que verlo tal como es, y más aquí en Sinaloa. Mira, yo creo que sí, yo para este segmento dejé el tema de la seguridad pública porque creo que ahí sí está totalmente reprobado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Más allá de la arenga mañanera, del sermón, de los golpes de pecho, del código moral, del código ético, están ahí las víctimas, ¿no? Muchas más víctimas que en los gobiernos anteriores. Se está acercando ya a las 70,000 víctimas, en pocos días se acerca. El país está ingobernable, los grupos de la delincuencia actúan libremente donde quieren, cuando quieren. Aquí sí lo hemos sentido este año, pero no veo yo una acción realmente más allá de la Guardia Nacional, que yo no sé para qué realmente sirvió, dónde está, qué hace, cuáles son sus resultados, qué ha pacificado. No veo yo un gran operativo todavía del gobierno de México para pacificar a México, para darle seguridad a México. Yo sí veo que el presidente está poniendo a los militares a construir grandes obras, por ejemplo, obras públicas. Acaba de anunciar que va a crear una empresa militar para el Tren Maya, para construir el Tren Maya. Entonces, ¿dónde están nuestros militares que libraban la lucha contra el narcotráfico, contra los plantillos, contra los grupos criminales, la labor de inteligencia? Están construyendo obra pública. ¿Qué pasa en este país? Y uno de ellos muy importante, como Cienfuegos, a nivel internacional le dicen, fue narco. O sea, eso no lo puede quitar ni López Obrador ni nadie, ¿no? Y si le estás dando tanto poder al ejército, a las Fuerzas Armadas, pues de todas maneras, en el consciente de personas que tienen un grado de conciencia, pues dicen, pues es que hay narcos también ahí adentro, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y luego la impunidad para Cienfuegos. Acaban de clasificar como reservado por 5 años el expediente Cienfuegos. El gobierno lo acaba de clasificar. La pugna que se está dando entre el gobierno de Estados Unidos y México en cuestión de investigación de delincuencia organizada, entonces es otra consecuencia. Yo creo que el gran desplome, el gran kraken de López Obrador es la seguridad pública, ¿no? Independientemente de que el coronavirus se le salió de control y ahí tienen los resultados ahorita,
que para no abundar en eso, creo que hay que ponerle mucha atención a la seguridad pública porque hay madres con hijos desaparecidos, hay feminicidios, hay desplazados por la violencia, hay una serie de secuelas, de consecuencias pagadas por la inseguridad pública y el presidente no parece ocuparse ni preocuparse por esto. Entonces yo creo que está bien, ¿no? Ahí están las víctimas del coronavirus, más de 1 millón de infectados, 120,000 y tantos muertos, pero también abajo de esto, acá en la bruma, está el asunto de la inseguridad. Y ahí está la inseguridad y no es un tema que emergió en este sexenio. Lo conoce el presidente porque el presidente fue un crítico de los manejos que hicieron otros gobiernos en materia de seguridad pública y ahí viene y le truenan las manos de una manera más peor que los anteriores gobiernos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque Alejandro, nada más esto lo dejo en la mesa, en el siguiente me lo puedes contestar. Cuando López Obrador estaba queriendo ser presidente, se hablaba mucho de este proyecto de nación, pero sobre todo la disputa política, que López Obrador era un peligro para la nación, que tenía una forma de ver el mundo, tras toda esa situación que se manejó. Ahora él está en el poder y ¿ha cambiado algo? O sea, los que están en el poder, como ahora López Obrador, tiene esa coherencia con los que no están en el poder, o sigue una política, o sea, sigue un país politizado hasta el tuétano. O sea, de la politiquería es lo que más asumen los gobiernos, en este caso ahora el de López Obrador. Politizado y desinformado hasta el tuétano, porque la información la volvemos desde desinformación. Coincido con Alejandro, el gran punto álgido del gobierno López Obrador ha sido la seguridad pública. Hasta ahorita no hemos visto esos resultados que deberíamos de presumir. A diario hay gente que desaparece y pues eso no se cataloga como homicidio porque pues ya nunca se vuelve a saber de ellos. Y desgraciadamente una descoordinación entre los 3 niveles de gobierno, volvemos a seguir viéndolo, gobierno federal, gobierno estatal y gobiernos municipales, y tan descoordinados que se emiten, por ejemplo, por poner un ejemplo, recomendaciones para combatir la pandemia, y luego los gobiernos estatales y municipales siguen sus propias sinergias, sus propias dinámicas, sus propios intereses y dicen, vamos a abrir el sector turismo, vamos a abrir el béisbol, pero también, vamos a inaugurar también estadios. El gobierno federal dice sí. que cada estado puede también hacer su interpretación. y yo creo que ahí es donde y luego en otras cosas como lo de los panteones, ahí sí se cierran, que si no hay para la escuelas cierran una peregrinación para la Virgen de Guadalupe, pero abren una manifestación para apoyar al equipo Pumas. Entonces ahí es donde se ve que, sálvese quien pueda, es la palabra que tú dices. Otro asunto que aquí no he tocado, pero yo lo viví de cerca, fue el asunto del censo 2020, un censo que se llevó a cabo, porque es importante, porque es el que va a arrojar las cifras y las estadísticas con las que va a planear el gobierno los siguientes 4 años. Y es un censo que se llevó a cabo bajo condiciones muy difíciles. Yo hice lo mejor esfuerzo que pude, pero estaba el asunto de la pandemia, estaba el asunto de la inseguridad, estuvo el asunto de que se quebró el censo en la verificación en 2. No ha todavía la INEGI dado los resultados finales cuando había quedado en noviembre dar. Y no solamente son resultados de cuántos somos, sino de la calidad de vida que tenemos, de mucha información que puede arrojar miles de datos que sirve para la planeación futura. Y si no tenemos datos certeros, pues no vamos a poder planear correctamente. Y ahí al final se va a tener que llegar a una fórmula para sacar un estimado, porque a mí me tocó ir a colonias donde casas que no se, digamos que había enorme miseria y de repente ves un palacio gigantesco, tocas para hacer el censo y no te abren o te dicen regresa, o la gente anda para la sierra. Entonces, pues cómo llevar un censo en ese sentido. Fuera de todo esto, que lo que hemos vivido un año totalmente atípico, que un tanto, pues finalmente mi conclusión es que tenemos que subsanar primero lo del sistema de salud para poder avanzar. Si lo del coronavirus se prolonga a través de todo este año, entonces vamos a seguir viviendo en condiciones atípicas y no se van a solucionar otros problemas. Si llega la vacuna... Pero Ernesto, ¿no crees que es un buen momento para parar y decir, bueno, es que nuestra gran pandemia pues sigue siendo la corrupción y la impunidad? Porque todo lo que quieras hacer, si hay corrupción y hay impunidad, aquí viene una palabra, aquí viene una pregunta que tú me la hiciste la pasada. ¿Quiere la sociedad ser salvada?
Hace unos días, Bernardino, grabé un video de ahí de una construcción que estaba cerrando unas avenidas tirando un vaciado. No había tránsito, no tenían los permisos correspondientes, si toman las calles como si fueran de ellos los particulares, no se entera el municipio de Culiacán, no dice, no hay señalamiento de cuáles son los permisos de esa obra. Y estaba yo grabando el video, y disculpen, pero esto fue la realidad. Pasa una persona que me reconoció cuando estaba grabando y me dice, ¿a ti que te valga verga? Eso es la persona, eso, y no es la primera vez que me lo gritan, a ti que te valga verga, y estoy denunciando una irregularidad que el particular lo va a hacer si hay ausencia de autoridad, en este caso del municipio de Culiacán o del gobierno del estado, vamos a poner el gobierno federal. Pero es que volvemos a lo mismo. Y volvemos a lo mismo. Mira, la sociedad quiere que la rescaten, o no quiere que la rescaten, quiere vivir en este mugrero. Ese mismo modelo, yo fui a obras públicas oye, están construyendo sin eso. No, pero es que quienes construyen así, todo mundo sabe quiénes son, salen con pistola y todo. Volvemos exactamente a lo mismo. En un estado superado por otro estado que se impone como es el narcotráfico, aquí en Sinaloa todos sabemos cómo corre el agua. Que sea hipócrita la sociedad, por ejemplo, que tú le digas a alguien, ¿quién le dice a Quirino? A ver, oiga, ¿quién manda en este estado? A ver que se atreva a decir, no, pues es que mando yo, no, todos sabemos, yo sé quién manda, tú sabes quién manda, y sabemos hasta dónde podemos actuar. Yo no sé quién manda. Ah, bueno, Alejandro no sabe quién manda, fíjate para que veas. Pero todo eso es especialista en saber eso. Pero todo eso es parte de esto. Se ponen en segunda, tercer fila. ¿Cómo lo definiría yo? Pues son lo que tienes que pagar por la abundancia del dinero que corre en Sinaloa. Bueno, eso sí. Porque si no hubiera dinero, sí, entonces sí te irías con Quirino y todo lo que se han robado. Pero como hay muchísimo dinero por todos lados, lo que tú estás diciendo, hay una casa de 5 pisos en un barranco donde ves a las casas de al lado donde no hay absolutamente nada, pues los que están al lado quieren ser como el que tiene la casa de 3, 4 pisos, entonces le va a entrar a trabajar como eso y no le va a importar que no le tengan pavimentada la calle ni nada de eso. Una sociedad, ¿no?, que no le interesa progresar porque se ha acomodado a la recompensa inmediata. Y la recompensa inmediata son los flujos de dinero del capitalismo que trae el narcotráfico, y mientras haya dinero no me interesa que haya corrupción, porque gracias a esa corrupción hay dinero y se vuelve un círculo. Y mientras haya dinero, a la sociedad no le importa lo que tú estás diciendo y lo que yo dije. Que le importe que la lleguen a salvar, ¿no? O sea, ella está salvada. Mientras tengas dinero, estás salvado, ¿no? Y si tienes dinero del narco, tienes un plus extra en Y ya caímos en la diatriba de que ahora estamos hablando de si el gobierno actuó bien en el 2020, pero al mismo tiempo y decimos que no, y al mismo tiempo la sociedad que no, y no hemos sabido cerrar esas pinzas para decir, vamos generando un modelo de progreso real, y ahí en ese sentido Alejandro está en lo correcto. No hay una mística, no hay una filosofía que nos una sobre objetivos comunes. Hasta ahorita no la... ¿Cuál sería tu definición, Alejandro, del 2020? ¿Cómo definirías el 2020? Tanto federal como estatal. Mira, el 2020 obviamente que va a continuar este virus, la pandemia de coronavirus, durante el primer semestre mínimamente. 2021 dirás. 2021, perdón. Va a continuar esta crisis política en México de gran enfrentamiento, porque viene la elección intermedia, y ahorita, así como está México de confrontado en estos momentos, que surge un Frena, que surge una BOA, que surge una alianza federalista, que surge una crisis interna de Morena, inventando encuestas que no existen para designar candidaturas. Creo que esto se va a prolongar mucho, y la crisis económica sobre todo. Creo que México va encaminado hacia una recesión más profunda que la actual, y que la corrupción va a ir por sus rieles muy ágil, y que la impunidad la va a ir acompañando por un ladito. En la película El día que la Tierra se detuvo, que es una película de los 50, reeditada hace unos 10 años, habla que solamente en el precipicio, hablan del altruismo biológico, solamente en el precipicio las sociedades encuentran la voluntad y la motivación suficiente para cambiar. A lo mejor los mexicanos no hemos encontrado ese precipicio que nos diga, hey, sacúdete, ¿qué estamos haciendo mal? A lo mejor todavía nos tiene que ir más mal, porque en ciertos sectores que pueden lograr el cambio de clase media y clase media alta, que pueden impregnar al resto de la sociedad, todavía no les ha sacudido esa
digamos, esa pandemia tan fuerte para encontrar esa voluntad. Entonces a lo mejor todavía necesitamos vivir más, digamos, sin sabores y más tragedias para poder encontrar la voluntad, pero necesitamos algún día ver ese precipicio, ver ese monstruo, y nos van a quedar dos opciones: o nos vamos al precipicio, nos hundimos con el monstruo, o reflexionamos y decimos, hey, esto es lo que estamos haciendo, no es correcto, y encontramos esa voluntad para cambiar y evolucionar como sociedad y exigirle al gobierno que lo que no le hemos hecho nunca, que haga las cosas correctamente y estar en el ojo. Siempre. Al gobierno no se le aplaude, se le exige. Estamos llegando al final de este programa, es el último de este año. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo este año. Vamos a entrar por ahí del lunes 4 de enero, vamos a tener un receso de unas 2 semanas. Les deseamos lo mejor, pásesela bien, guarde distancia, haga caso de por lo menos su conciencia, y si no es así y hace todo lo contrario, bueno, pues entonces no después ande diciendo por qué se enfermó o por qué el pariente se murió o por qué todos están infectados. Porque una cosa es cierto, la sociedad es parte importantísima del cambio. Mientras no lo queramos hacer, bueno, pues entonces vamos a seguir con esta pata de palo y cojeando en la vida que nosotros mismos nos hemos fincado. Muchísimas gracias, feliz año, una feliz Navidad. Nos vemos hasta el siguiente año. Hasta entonces. Feliz año. Hasta luego. Thank you.